Bueno, hola a todos. Estamos acá en el primer programa de Sin Pauta y como su nombre lo indica, este es un programa sin ningún tipo de direccionamiento, como la pauta a veces hace que periodistas tengan que decir cosas y que no. Acá vamos a hablar de todo, van a estar todas las voces, van a ser escuchadas sin ningún tipo de tabú o decir qué puedes decir y qué no. Acá vamos a decir todo lo que queremos. Es un streaming donde la gente se va a poder expresar libremente, obviamente. Siempre que digo la cintura para arriba y sin faltar el respeto a nadie. Hoy estoy con dos invitados que me encantan, que van a dar mucho que hablar. Estoy con el candidato a concejal por el Espacio Somos Vida, Eugenio Malaponte. Hola María, ¿Cómo te va, Eugenio? ¿todo bien? Bueno, que representa a Rosario y una persona que pasó por la provincia con la cual yo tuve ahí un chispazo, pero me parece que es muy interesante que lo conozcan como lo pude conocer yo después de su paso por la provincia y de que nos cuente a los santafesinos la verdadera experiencia que él tuvo, que no fue la que los medios pautados contaron en ese momento a la gente. Estoy con el profesor de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes, el señor Marcelo Saín. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás, Amalia? Gracias por la invitación, gracias por la afectuosa presentación y un lujo estar también con Eugenio. Bueno, Gracias. la idea acá es escucharte, que la gente te conozca, porque yo la verdad, cuando vos fuiste ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, ingresé un proyecto de interpelación, más que nada Yo uno, deseaba eso, ¿en Amalia. serio? Yo pedí por todos los medios ser interpelado porque yo quería ir a exponer lo que encontramos, lo que estábamos haciendo y a qué apuntábamos. Yo me moría por hacer eso. De hecho, dejé un documento con un informe detallado a la Cámara que seguramente no fue difundido. No. Y cuando, es más, como yo quería ir a exponer esto, cuando a lo último el Frente Progresista no podía aguantar que un ministro pida ser interpelado y que no lo hagan, me invitan a la comisión, ya en marzo del 2021, me invitan a la comisión, pero querían hacerme la emboscada de ir a una comisión sin público. Y yo dije, no, al recinto con todos los diputados y las diputadas y con la prensa adentro. Están los registros de esto que digo, porque yo quería exponer para romper ese... Bueno, yo cuando ingreso al proyecto de interpelación quería escucharte, quería Sí, escuchar del ministro, de boca del ministro de Seguridad, qué era lo que estaba pasando en ese total. momento en la provincia. Y que estábamos investigando, Amalia, Bueno, en las porque es lo que no comisiones querían no que quisieron dijéramos. tratar mi proyecto y quedó archivado, o sea, Sí, no claro. quisieron que vos vayas a exponer, por eso me parece tan interesante y tan rica esta charla para que vos le cuentes a los santafesinos cómo fue tu experiencia grata, fea, buena, mala, o cómo fue tu experiencia en la provincia de Santa Fe, en la era Perotti, ¿no? Cuando Perotti fue gobernador. Si Un nos poco querés antes, yo entro con Lifshitz. claro, con el Yo, o tema sea, yo del, tengo sí. muchos años, tuve 4 años de asesor porque Lifshitz me vine a buscar a mí en la etapa final del gobierno de Kirchner. Yo estaba diseñando la AFI, Ujú. en ese momento era diputado provincial, pero había pedido licencia para colaborar en la intervención que había hecho Cristina Fernández. Y él me viene a buscar diciendo, mira, dame una mano que yo quiero orientar una determinada política de seguridad. Y es más, me viene a buscar a mi oficina, la ENI, la Escuela Nacional de Inteligencia, ahí en la calle Libertad, y me Él confiesa, siendo gobernador. no, electo gobernador. Ok, Faltaban 3 meses todavía para que asuma. ok. Lipschitz. Miguel Lifshitz. Lifchi. Y él viene y me confiesa quién iba a ser su ministro. Me dijo, esto es reservado, y me dice, Maximiliano Puyaro es del radicalismo, es un diputado así, así, así. Te pido que lo recibas. Y a la semana viene él, viene inclusive con una persona que después fue muy amiga mía, que es Leandro Corti, y con su equipo de asesores, que en ese momento yo no conocía. Ahí lo conozco a Puyaro y tuvimos una larga charla, y yo después hice un convenio con la universidad, o la UMED, digamos, para hacer esa asistencia técnica, y durante 4 años fui asesor de ellos. Yo producía una serie de informes, de reformas, etcétera, muchas de las cuales después llevamos adelante nosotros, pero la verdad que no la llevo O sea, adelante, y yo ya me di cuenta, en los 4 años de Miguel gobernador, sí, vos y Puyaro, ministro de Seguridad, vos exacto. estuviste trabajando Sí, 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 codo junto a a codo. ellos. Sí, 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 Ok. sí. Haciendo formulación de
de cuestiones no de la coyuntura. ¿Y la relación era buena? Sí, afectuosa, muy buena, intimida. Por eso a mí cuando me dicen la relación que tenían con el fiscal general y todo, pero si a mí me invitaban a los asados. Puyar llegó a decir que vos eras la persona que más sabía sobre seguridad en todo el país. Es que había mucho afecto, yo tengo fotos, yo tengo registros, teníamos una relación muy cordial. Yo soy una persona, Sí. se te conocen por las peleas y no se te conocen por los acuerdos, pero yo fui diputado que he hecho leyes. Siempre fui asesor muchos años parlamentario, es decir, para mí la negociación, el acuerdo entre los diferentes, los temas de seguridad, si nosotros los sometemos a lo que es el escarnio, digamos, de las campañas electorales o del calendario electoral, no lo vamos a sacar adelante. ¿Y por qué crees que en la provincia te pintaron como un monstruo, básicamente? Porque las investigaciones que nosotros... Como un inepto, incluso en el cargo, te hicieron quedar como una persona que... Fueron exitosos. Sí, fueron. A ver, recordemos que circularon esos audios, Sí, sí. que hoy son muy graciosos, donde vos. Privados. Y yo le hablaba a mi equipo. Son Sí. audios. Pero los querés aclarar porque la gente se Sí, quedó con que vos sí. detestabas al santafesino y no es así. Esos audios no eran de Santa Fe. No, pero yo tengo familia, gente querida. Mi infancia está marcada en un pueblo que es Pavón Arriba, que era en ese momento la capital del Durazno. No, por favor, eso no es cierto. Familiares, yo le he dedicado mi último libro a un primo a quien no conocí, pero era una relación muy estrecha, que fue muerto en un enfrentamiento armado con la policía porque era un dirigente montonero. Digo, tenemos una afinidad enorme, estrecha, yo con Santa Fe, no es cierto. De hecho, al día de hoy vos seguís a la provincia, seguís todo lo que pasa, Todo, tuiteás, todo. lo vemos. Sí, a mí siempre me ha gustado. Tengo un primo hermano que es un abogado muy destacado en la ciudad de Santa Fe, Daniel Julián Saín, digo, me crié con él. El tema de los Mi audios. papá nació en Santa Fe, en Guadalupe. Ah, mira. Nace. O sea, la madre lo pare en Guadalupe, pero en realidad lo registran en Paraná y se cría en Paraná. Digo, no, sería imposible sostenerte familias en Guadalupe, mi infancia yendo a Guadalupe. Sería injusto sostener que yo... ¿Y por qué crees que esos audios privados además están editados? Sí, están editados, porque yo ahí le reprochaba la conducción de la policía que no laburaban. Yo creo que es una policía en gran medida vaga. La policía del interior de la provincia es una policía que trabaja poco, es una provincia que además está absolutamente desmadrada. Nosotros comprobamos que el 90% de las comisarías en Santa Fe, lo mostramos públicamente en documentos públicos, no tenías más de 30 policías por comisaría, con lo cual era imposible estructurar un sistema operacional mínimo en cada una de esas unidades. Encontramos un desastre. Ellos le vendieron a la provincia que dejaron la policía sueca y nosotros mostramos que era una policía de las más precarias de la Argentina. Porque ese era el piso que nosotros necesitábamos decirle a la sociedad. Miren, esto es lo que encontramos, ¿no? El verso del socialismo y el verso del progresismo, de que tenían una reforma depurada. Y segundo elemento, ahí viene lo más importante, a mí Lifshitz me ofrece hacerme cargo de la policía judicial. Uh-huh. De la policía judicial abocada a la investigación de crímenes complejos. Porque ellos no tenían cuadros para eso. Y Miguel me dice, mira, a lo último, ¿no? Año 2018, me dice, mirá bien lo que están haciendo ahí porque están convirtiendo eso que se había creado por ley en un organismo medio administrativo, medio judicial. Efectivamente, me reúno con todo el elenco que estaba haciendo eso, tenía razón el diagnóstico de él, me dice, no, necesitamos un cuerpo de investigación de verdad. Vos sabés, tenés la experiencia, yo había dirigido la Policía de Seguridad Aeroportuaria, había estado en yo fui uno de los primeros directores de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, tenía experiencia en investigación de lavado de dinero, me había formado en el exterior y acá sobre esas cosas, hacete cargo de esto. Y lo que yo le dije, Miguel, las estructuras criminales de alta rentabilidad en la provincia tienen un correlato en la policía, pero después tienen un correlato en sectores judiciales y en sectores de la política. ¿Estás dispuesto a ir hasta fondo en estas cosas? Me dijo, sí, sin lugar a dudas. Todos te dicen que sí. Perotti también me dijo que sí. Todos te dicen, no hay que seguir la plata, todo. El problema es cuando te duele la pera, digamos, en esas investigaciones. Lo que hicimos nosotros cuando yo gano el concurso, te aclaro, Amalia, Eugenio, todos son muy guapos en Santa Fe, pero en el concurso participé yo solo. No tuve contradicción. Vos me dirás, ¿estaba amañado el concurso? No, si era fortuna de dinero. Yo ganaba... El concurso era para el organismo de investigaciones de la provincia. La dirección del organismo de investigación. Para explicarlo, ¿cómo sería? El organismo de investigaciones era la policía judicial al servicio de los fiscales, solo para investigar delitos complejos, delitos de organizaciones criminales y delitos que comprometieran funcionarios públicos, en hechos de corrupción o funcionarios penitenciarios y policiales. Nada más. Estaba muy bien eso,
porque si no convertías eso, digamos, en una policía administrativa para Bien. investigar delitos de bagatela. No hacía falta en delitos de bagatela un servicio especial que tenía que hacer inteligencia criminal, que tenía que producir conocimiento sobre grandes tramas y organizaciones criminales. La primer gran investigación que yo hago, que nosotros hacemos, pero yo construyo el caso, sin quitarle mérito al fiscal Chapapietra, al fiscal Ederick. Pero perdóname, en la época de Lifchitz, y de hecho en el gobierno, ningún gobierno socialista hubo un solo funcionario investigado, no te estoy diciendo imputado en nada, no hubo nunca un solo investigado hasta que vos llegaste con Perotti, Bueno, y creo eso que es ya vas a cierto, hablar pero ahora por del eso, caso mirá, de Traferri. Por eso te cuento un solo caso que es donde empieza la saga de las desconfianzas con relación a nosotros. Año 2019, último año de la gestión socialista, construimos el caso penalmente hablando contra el clan Alvarado. En teoría, bien, 10 puntos, un narco violento, la guerra contra los monos, todo venía muy bien. Sí. Hasta que nosotros en la construcción de ese caso, y yo tengo el protagonismo de eso porque los fiscales hasta ahí no habían hecho nunca una investigación así, 4 puntas. La estructura criminal narco, que yo les había dicho, no importa si es federal o no la competencia de esto, vamos por todo. Cuando vemos droga, le tiramos la información a la justicia federal y que ellos decidan qué hacer. No van a querer agarrar todo, porque tienen que laburar. Así que quédate tranquilo, digamos que no pasa nada. Fue lo que pasó. Veíamos 10 gramos de cocaína, notificábamos, nosotros seguíamos con el resto de la causa. Pero estructura criminal primero, estructura de lavado de dinero y de gestión del crimen, estructura de gatilleros, tenía 2 grandes grupos de gatilleros, era una organización importante, uno conducida por el Manco García, el otro conducida por la Ferrara, digo. Esto en la cabeza de Alvarado. De Alvarado. ¿Qué año? La cuarta, 2019. Bien. Después del El asesinato. último año de la gobernación de Miguel. de O sea, Lucio. durante la gobernación de Exactamente. Lynch. Sí, ahí, porque yo juro en diciembre del 2018. Entonces, y la última pata era la protección policial. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a dar cuenta de la trama de protección policial, nos damos cuenta que había comisarios de la nómina de Puyaro. Los hermanos Rey. Los hermanos Rey. Cuando empezamos a indagar para atrás, yo me traigo la causa de acá de San Isidro, acá a pocas cuadras de aquí, me traigo la investigación de la condena sobre Alvarado y me encuentro con que en realidad ahí había un montón de información que daban cuenta de la protección policial en Rosario para el robo y el desarme y el poncheo de autos. Lo incorporamos a la causa, empezamos a hacer una gran etnografía y empiezo a ver toda la trama, empezamos a ver la trama policial. Detrás de esto estaba el mandamás de la PDI de Rosario, que además era un subordinado a Corbellini, operador importantísimo del ministro de Seguridad. Hasta el día de hoy. Con quien yo compartía hasta el día de hoy. Compartía una relación de amistad, de trabajo, porque había sido asesor, etcétera, etcétera. Pero también toda el resto de la policía que estaba refugiada en San Lorenzo, en la unidad regional 17. Habían sido de drogas peligrosas, habían estado en la investigación contra los monos. Los monos siempre dijeron en el juicio, nos investigan los policías que protegen a nuestros enemigos, que es en ese momento Medina y después Alvarado. Esos policías estaban todos, digamos, constatamos y fueron condenados en juicios abreviados, en procedimientos abreviados y después en la condena final protegiendo a Alvarado. Lo que pasa es que el Estamos acuerdo hablando del Chino Paz. El Chino Paz era el jefe en ese momento. Pero el acuerdo del refugio en la unidad regional 17, durante el mandato ministerial de Puyaro, lo había tenido contra Ferri, que era el mandamás. Los senadores eran los dueños del territorio. Se lo fue llevando allá. Después, cuando empezamos a ver toda esa estructura criminal, empezamos a ver que habían tenido protección judicial. Que cada vez que eran investigados por enriquecimiento Bueno, ¿no está ahí la ilícito, famosa escucha de Baclini? Sí. Cuando Puyaro es ministro de Baclini, hoy cortesano, ¿no? Puesto Sí. a dedo por Puyaro. Sin lugar a dudas. Gran asador. No, porque en los asaditos se le hacía asador y Puyaro mozo. Pero ¿cómo el fiscal iba a comer un asado con En el Zoom el del ministro? departamento, en el Zoom, yo he participado de asados, siendo el fiscal general, en el Zoom de la residencia, de la casa, es un departamento a media cuadra, digamos, del Parque Independencia, Sí. de Baclini. O sea, estamos Y ahí hablando iba del el jefe de ministro los y su fiscales. gabinete. Y yo era asesor y me invitaban y iba. Porque A ver, vamos. Impúdico. El jefe de los fiscales Sí. de la provincia, que es el que Haciendo el tiene que investigar, asado. haciéndole un asado Y el mozo era Puyaro, ministro. al ministro. ¿En serio? O sea, ¿cómo hace para investigar o para... No, sí, eran socios. Mirá. Socios Y ahora Políticos. vos decís que hablando.
termina en la Corte Suprema. Y Claro. ahora Puyaro, porque está la famosa escucha, que es una conversación de gente, de alguien que tiene un vínculo cercano, porque se escucha en la conversación, cuando Puyaro le pide a Baclini que lo deje de investigar, básicamente, Exacto. por un tema de la policía y el narcotráfico. Exactamente. Y hoy Puyaro le devuelve ese favor a Baclini haciéndolo cortesano. Pero miembro de la quiero Corte aclarar Suprema. que todas estas tenidas en restaurantes y demás, con testigos, digo, de estas cosas participaban algunos fiscales y demás, yo puedo dar cuenta Pero dónde lo queda el hacían con Zoom, normalidad. ¿eh? Lo hacían con normalidad. Lo siguen haciendo, Absolutamente, Amalia. absolutamente. Lo siguen Eran haciendo. El otro día parte- hicieron un asado donde había 15 fiscales en la casa de esta persona que estamos hablando, que hoy es gobernador de la provincia. en Pueblo Ester. Exactamente. Entonces, me parece súper interesante lo que está diciendo porque me parece que es la génesis, digamos, de todo lo que vino después. Porque que la política controla a la policía, después se degenera en la causa Drueta. Obvio, porque acá hay un problema. Cuando ellos me traen a mí, ellos sabían quién era yo y cuál era mi pasado institucional. Yo era el peronista admitido, pero no era el peronista local, era el peronista, digamos, de Buenos Aires, con lo cual era admitido. Había que investigar, había que hacer todo eso. El problema es que cuando nosotros fuimos a fondo con estas cuestiones, empezamos a ver, y acá retomo el relato anterior, esta estructura policial y atrás los padrinazgos políticos, porque lo que les quería comentar es cuando empezamos a ver toda la etnografía de estos policías, del clan Alvarado, que eran empleados del clan Alvarado y que fueron condenados, empezamos a ver que fueron investigados en sucesivas etapas históricas y siempre era No exonerado, pasaba nada. sobreseído. Y una de las grandes protagonistas de esos sobreseimientos era la jueza, La jueza Rodenas, Ródenas. Hoy diputada que Rodena. ya era una subordinada políticamente a Traferri, porque después escala diputada nacional de la mano de Traferri en el marco de un acuerdo con el peronismo. La Bueno. diputada Rodena siempre se vendió como que ella fue la gran de la causa de los monos, No, la que no, agarró, mentira. atrapó. No es cierto. De Yo hecho, hizo campaña el año con eso. 2017, Sabemos Cuando- muy bien, Amalia, que eso no es así. No, Conocemos bueno, muy cuando bien la ella fue historia de la candidata investigación a peronista. diputada nacional, hizo campaña con la jueza Sí, que la metió, jueza Valor. metió en Buenos cana Aires, a los Amalia, narcos. en Buenos Aires venden cualquier caramelo porque en Buenos Aires se desconoce lo que pasa en el interior del país. Es verdad. Entonces se disfrazan de progresistas. Yo el año- Hablo por mi espacio. Es Un verdad. montón de dirigentes peronistas de Santa Fe han venido acá y se han dibujado como grandes próceres. Y cuando yo empecé a conocer un poco la trastienda, viviendo y trabajando en Santa Fe, dije, al final no eran lo que vendían allá. Cuando Pero- vos empezás a descubrir todas estas cosas, ¿qué pasa? Te sacan. Empiezo la frialdad del gobierno. Estaba Lipsi todavía. Sí. Frialdad. O sea, ya viste, te cortan los Este nos cos- está molestando ya. Claro. Y hubo una reunión que yo cuento en el libro que estoy terminando, donde, porque ellos demoraron varios meses, digamos, en designarme durante. Yo gané el concurso en abril del 2018 y recién juro en diciembre del 2018. En el medio pasaban cosas. Había ruidos, ¿por qué me designan? No sabían cómo decirme, che, ¿hasta dónde vas a investigar? Ya Claro. era tarde, ya había ganado el concurso, había sido convalidado por la corte. Es decir, evidentemente, el problema es que conmigo nunca nadie habló. Yo fui a fondo con esas cosas. Ahora, yo creía que estaba haciendo las cosas bien, no lo hice contra nadie. Creo que es lo que había que hacer y creo que es lo que hay que hacer en la Argentina. Porque hay que colaborar desde la justicia, que se rompa el vínculo entre el crimen y la política. Bueno, eso es lo que dijo Perotti cuando asume su mandato. Lo Absoluto. primero que él dice en la Cámara de Diputados, hay que romper el vínculo entre la política Porque él y compra. el crimen. Él compra. Lo Eugenio, compra. ¿Y esto. después qué pasa? Él- Te llama a vos. porque no tenía con quién hacerlo. No, bueno, pero Él aparte vos compra- eras, más allá de que él no tenía con quién hacerlo, vos eras Pero una palabra ellos autorizada. pero primero te invitan a retirarte o terminás el mandato de. No, termina el mandato del Ah, IPSI. y vos yo terminás sigo tú. al frente. Ok. Ya la investigación de Alvarado ya enciende alarmas en cuanto hasta dónde llegan estos pibes. Yo, de a poco, te quiero aclarar, el organismo de investigaciones estaba dotado por, digamos, militantes radicales reclutados básicamente por el CACU, por el diputado Cándido. Porque él fue el que los reclutó. Metieron 200 inclusive. 100 después yo me los pude sacar de encima cuando el gremio denunció que los querían estabilizar sin ningún tipo de concurso. Y 80, 90 yo me quedé que fueron seleccionados. Eran todos militantes radicales. O sea, digo,
Pero se desempeñaban bien, les Sí. enseñé, los especialicé, algunos en estructuras policiales, otros en lavado de dinero y gestión de O la sea, economía metieron criminal. 195 personas 195 a personas. investigar situaciones de lavado de dinero, todo No, que había son muchos que especializadas, eran. no tenían ninguna No, idea, eran todos militantes de las facultades. pero nombraron en un organismo para investigar el crimen organizado, Gente que no militantes para tenía. financiar la política. Claro. Unos cachivaches, Igual hoy Eugenio. lo siguen haciendo. Hoy se llaman AT, Pero asesorías técnicas, y hay más de 2000 nombrados que no Pero se sabemos lo dónde dije están. a Miguel Lif, le dijo, vos me trajiste acá para este esfuerzo y terminan nombrando a estos pibes que son subnormales, que son gente que no pueden trabajar descalificados totalmente para hacer Para ese números. cargo, claro. No, entonces yo me lo saqué de Pero encima. esa es la gente que después quedó en el Estado, que la convirtieron en policías para quedar en el Sí, sí, Estado. sí, lo que pasa es que O sea, hicieron. quedaron después todos con cargos permanentes en la provincia, en la No, justicia. todavía no se pudo estabilizar eso. Todavía siguen siendo. Entraron por la policía en comisión al organismo de investigaciones, con lo cual ganaban 2,50 pesos, porque encima tienen las jerarquías básicas más bajas de la policía. Todo un desatino institucional. O sea, un Nosotros ejército. Pero es investigábamos a control. Alvarado en un tinglado, porque el organismo funcionaba en un viejo, en la calle Moreno, en un viejo garage, Garage. que en el medio habían hecho un entrepiso con machimbre. Vino un arquitecto y dijo, muchachos, apoyen los archivos en las Porque paredes, se porque iban si para van al abajo. medio se van a hundir, sin ventana, con lo cual no había posibilidad, Amalia, no había posibilidad de tener privacidad en reuniones. Entre las cosas que me reprochan a mí es que yo hacía reuniones con los fiscales y con el equipo que investigaba Alvarado en mi departamento. Sí, porque no teníamos posibilidad de tener reserva, de tener la privacidad necesaria de un equipo de investigación. Es más, yo alquilé con fondos reservados, hice alquilar con fondos reservados de Puyaro un departamento durante todo el 2019 en el centro de Rosario para que se junte el grupo ahí, simulábamos que eran estudiantes, Te, para investigar esto. Te pregunto algo, la estructura de Alvarado, digamos, la estructura del narcotráfico, porque la Sí. gente esto no lo sabe, ¿es muy sofisticada o son tipos Al- que son Para Santa Fe sí. desprolijos? En términos comparativos sí, Eugenio. Para Santa Fe era una estructura La importante. de Alvarado. La de Alvarado. ¿Y la sí, de los mucho monos? más rústica, más violenta, más plebeya, más precaria. Alvarado tenía un nivel de protección policial mayor. ¿Policial o policial y política? Policial y política. Por ejemplo, este vínculo con estas estructuras, que hablaban con los abogados. Los monos eran más rústicos. Y las estructuras que están detrás, digamos, la Ustedes estructura de piensen que la causa de abogados. los monos comienza investigando los homicidios. Los homicidios que ellos Claro. cometían, digamos, en ese momento. Arranca, básicamente después se juntan los expedientes, pero con el asesinato del fantasmita Paz, que era un tipo de la nómina de ellos, que evidentemente se queda con un vuelto y lo cocinan, digamos, lo acribillan a balazos en el sur, en el macrocentro, al lado del macrocentro del sur de Rosario, y ahí arranca una investigación, y ahí la división judicial le vende a Bonfatti esta causa, que lo hacen a través de Viena, pero ¿por qué? Porque después le dejaban el mercado. Que Viena le sacan una foto con el padre de Paz mirando una pelea en Estados Unidos. Totalmente. O sea que tenía una relación íntima. Estrechísima. Un proveedor de cocaína. Paz, Luis padre, Paz. digamos, condenado por proveedor, un dealer muy importante de la ciudad de Santa Fe, de cocaína, de estos grupos y de otros grupos más. Pero a lo que voy es, cuando empezamos a ver todo este conjunto de cuestiones y la puja entre estas dos grandes franquicias, bandas, confederaciones, así, no son. Yo creo que en Buenos Aires hay grupos criminales dedicados al narcotráfico, en la ciudad de Buenos Aires, la 111, mucho más sofisticada, pero tienen un acuerdo con el Estado de que acá no hay balaceras, no hay tiros, porque esto es un negocio que da para todos. La policía de la ciudad de Buenos Aires maneja esto y regula el narcotráfico, y la bonaerense también. El mercado de drogas de San Martín es enorme, diversificado, provee al norte de la ciudad de Buenos Aires, pero tienen acuerdos estructurales con la policía, donde cuando hay algún desajuste, alguna persona degollada, alguna cocaína envenenada, Pero eso implica que parte de la plata de ese negocio va para la policía y para la política. Bueno, va para la policía seguro. Digamos, y en Santa Fe quedaba en evidencia eso. Yo diría, lo que vi en Rosario es, no tanto, había una mordida para la policía, hay cuentapropismo policial, pero en realidad un ministro que me voy a reservar el nombre,
porque no me autorizó a decirlo, pero un gran ministro, por lo menos muy, muy cándido conmigo, del equipo del IFSIS, una vez me dijo, yo te voy a explicar cómo se mueve el dinero del narco acá. Me dijo, los abogados narcos empezaron a ir al Jockey Club. Y en el Jockey Club de Rosario, que no es como el de ustedes de San Isidro, digamos que es un Jockey Club, este es más plebeyo. Si tenés plata podés entrar. En San Isidro, si no tenés doble apellido, por más que tengas un billete grande, no podés entrar. Acá sí. Empezaron a ir al Jockey Club para ganar prestigio y ahí empezaron a tener vínculo con los sectores financieros tradicionales. La estructura de lavado narco no es una estructura paralela creada por los narcos, son las viejas financieras históricas de Santa Fe y de Rosario particularmente. Y los narcos lo Y hacen a colocan la través de plata los ahí. abogados, Claro, que tienen entonces, vínculos con los financistas. y ahí viene el flujo de la política. Yo no sé cuánto del dinero de las financieras que ponen plata en la política, Amalia, no sé cuánto es narco y cuánto no en los emprendimientos inmobiliarios, pero la verdad es que cuando nosotros en numerosas investigaciones, yo ya como ministro, entrábamos a algunas financieras, el teléfono te sonaba. Cuando pateábamos la puerta a un rancho, no te sonaba ningún teléfono. Claro. En cambio, cuando entramos en una financiera, el gobernador te llamaba. Me llamó el dueño de un medio de comunicación muy importante, preocupado por el allanamiento de anoche. ¿Dónde entraron ustedes? No, entramos a una empresa determinada, digamos, que está siendo investigada, porque en realidad mataron a un narco importante en el norte de Rosario, le sacamos el teléfono, vimos que había comprado $18.000 y entramos a esa financiera. Nadie está mirando a ese empresario. Estamos siguiendo la plata del narco. Ahora, claro, era una cueva financiera donde había dinero de todo el mundo. Entonces, todo eso generaba, digamos, desconfianza y el famoso apotegma, hay que seguir el dinero, hay que cortar el vínculo con el delito, que el propio gobernador Perotti, cuando yo le diagnostico esto mucho tiempo antes de aceptar ser ministro, él compra esto, sí, dice, sí, evidentemente eso. Como él además era un outsider, no era del círculo rojo, ni rosarino ni santafesino, era un tipo que venía de afuera. ¿Pero él desconocía todo esto? La letra chica de esto, sí, Eugenio, te diría muchos dirigentes políticos desconocían la letra chica de todo esto, porque hay una dirigencia política en Santa Fe que no quiere ver esto. Que esto le pasa lo mismo en Buenos O en Aires. realidad lo ve y mira No le para otro conviene, lado. obviamente. Lo Pasa ve y lo mira mismo- para otro lado. Pasa lo mismo en Buenos Aires. Sí. Digamos, esto no es un problema santafesino. La clase política argentina sabe que Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en Rosario, en Santa Fe, para que se distinga? A ver, Rosario es una ciudad donde nosotros salíamos a la calle de chicos y no teníamos ningún tipo de problema y hoy la gente no puede salir a la calle. como nosotros No en el puede Gran Buenos comprar- Aires. No, pero a ver, Rosario está estigmatizada hace años con todo este tema. He visto documentales en Europa sobre Rosario. Sí, A tremendo. ver, yo te pregunto a vos, con todo este conocimiento, ¿tenés conocimiento de que hay mafias, hay sectores de la política involucrados, hay sectores de la policía involucrados? Tenemos un gran armado. Digo, ¿qué pasó en Rosario? ¿Qué pasó? Yo creo que en Rosario lo que pasó, mi interpretación puntual es, hay un montón de dinero negro de la economía legal, de la soja, de emprendimientos inmobiliarios. Se ha creado un staff de financistas, De timberos, lavadores. gestores. A veces no lavan, porque si vos tenés un palo verde en una economía con baja fiscalidad y con mucha economía negra, ¿para qué vas a lavar? Perdés el 20% en pago de servicio por el lavado. La voy encubriendo, la manejo por acá y después la uso directamente. Si nadie te va a pedir nada acerca del origen de los O fondos. financio la política para que me Ahí protejan. está. Y para eso no voy a lavar. Claro. Si todo esto se maneja El en negro. 20% en vez de lavarlo se lo doy a la política y Pero me protege. esto es, yo no veo una policía como sí veo, digamos, la plata del narco en Buenos Aires sí lo maneja la policía. Es Bueno. el actor gubernamental que gestiona esa guita. En Rosario la policía era tan débil que le tiraban una monedita menor. O sea, vos lo que estás viendo es una complicidad de la política Sí, sobre todo, sí. pero no estás viendo, digamos, algo que está muy en boga decirlo, que Rosario, por el enclave que significa estar sobre el puerto y sobre la exportación de droga, ese negocio derrama dinero y... Dos cosas te digo, Eugenio. Y ¿Se entiende, Amalia. no? Sí. Absolutamente, dos cosas. Primero, te quiero aclarar, yo no he visto dirigentes políticos, legisladores, rosarinos, santafesinos, que manejen directamente o comprometidos directamente con el mundo narco. ¿Se entiende? Puestos por los narcos. No es el proceso 4000 de Colombia ni la parapolítica colombiana. Eso Bien. no hay, ¿de acuerdo? Lo que hay acá es la necesidad de una política cara,
de una política que necesita un financiamiento importante y sale del bolso de la guita negra que está flotando ahí. Bien. Y en ese bolso entra guita de la soja, guita de emprendimientos De los inmobiliarios, de la droga. timba financiera y también una cantidad de dinero que Vos lo que viene estás de diciendo los es que la barrios política populares. necesita mucha plata, Sí. entonces agarra esa plata. Ahora, ¿no te parece con el Espera, caso... Espera, segundo Sí. punto, perdón, Eugenio, No, que porque es apasionante. no quiero evadir tu pregunta. Claro. Esto por un lado. Lo otro es, no hay ningún tipo de constancia que dé cuenta que lo que es el tráfico internacional de drogas a Europa vía Rosario, vía el puerto, el norte de los puertos de agua profunda de la provincia de Buenos Aires, vía todo lo que es el andamiaje de puertos del norte de Rosario, San Martín, etcétera, etcétera, que tenga una trama de complicidad con los grupos locales. Entre otras cosas porque la escala de comercio internacional de drogas que pasa por ahí, que no es el principal flujo es el sur de Brasil, por la densidad de los negocios comerciales de Brasil, digamos, no se va a comprometer con pibes y pibas de bandas que se están tirando Bueno, tiros entonces todo el día. lo que está diciendo es que es un mito esto de que nosotros Sí. estamos así con este bolonqui que tenemos en la ciudad, que tenemos en la provincia, por la ubicación geográfica San Martín, con ¿qué los puerto puertos de tiene? la ciudad. San Martín, la localidad de San Martín en el Gran Buenos Aires. ¿Qué puerto tiene? Ningún puerto. Entonces lo que Sí, le el pasa... puerto del Reconquista atrás. Lo que le Es pasa decir, a la ciudad y a la provincia no es una cuestión geográfica, sino una cuestión de Local. su política. totalmente. Ok. Porque aparte, fija, otro tema para responder esto es, no pasa en la ciudad de Santa Fe, no pasa en Rafaela, que son mercados importantes de cocaína a la escala de esas ciudades. ¿Por qué? Porque en Santa Fe, la policía a la bonaerense o a la ciudad de Buenos Aires, la policía maneja el narcotráfico de las bandas, están subordinadas a la policía en la ciudad de Santa Fe. Como también lo están en Rafaela. Todos van, impactan con la policía, acuerdan. El fenómeno rosarino no es un fenómeno santafesino. En Rosario se quebró esto, una policía que no maneja la calle, que digamos, los van comprando con monedas. La plata grande del narco en Rosario va directamente a las financieras. Porque aparte ahí no le hacen asco a nada. No le hacen asco a nada. Un día, un concejal de Rosario me invita a su casa, un concejal de Cambiemos. Hice una buena amistad, yo estuve 3 horas explicándole a los concejales en Rosario lo que estábamos haciendo. El tipo me dice, che, loco, nunca vino un ministro a hablarnos a nosotros los concejales, 3 horas y pico. Quiero invitó inmobiliarias, una cámara de inmobiliarias, tema de lavado de dinero. Le digo, miren muchachos, dinero negro va a haber acá. Ustedes lo que tienen que hacer es una suerte de control de lo que es el dinero que viene de la droga. Básicamente, una suerte, tienen que haber un sistema de compliance, digamos que por lo menos conozcan. Y me dijo, es imposible, porque se mezcla toda la guita negra acá. Es guita blanca, guita negra, nadie sabe y nadie le hace ajo a nada. Después estuve con un empresario muy importante, que está detrás de toda la movida contra mí. Me quiso conocer, nos conocíamos personalmente, pero quiso tener una reunión hace muy poquito, hace un año, aproximadamente 1 año y medio, en Núñez, la tuvimos acá. Y ese empresario, que está del otro lado, es querellante, vamos a decirlo, en algunas causas importantes, ese empresario me dice, cuando yo le explico esto, le digo, ¿por qué no ordenan ustedes a la política? Ya que son la burguesía, jueguen a los ingleses. Ordenen ustedes a la política, ya que es un cachivache la política. Ustedes que tienen la billetera grande, que van todos a pedirle dinero y van todos a pedirle instrucciones, ¿por qué no dejan de joder y ordenan ustedes? Me dice, porque es imposible saber cuánta guita hay en blanco y en negro. Estaba con otro socio, también empresario, muy importante, billetera grande. Ahora, lo que yo te pregunto es lo siguiente. Está claro esto que estamos, digamos, desnudando, que hay un aparato de corrupción entre la política y la policía, si querés meter a la justicia y las bandas. Y sectores financieros. Y sectores financieros. Está. Ahora, yo lo que te pregunto es lo siguiente. A partir del caso de Drueta, que me parece que el caso de Drueta, que fue un policía que fue la mano derecha de Puyaro durante 10 años. Pero mano derecha fuerte, o sea, un tipo que surge del mismo Vos lo has pueblo, creo. denunciado con mucho énfasis y con mucha pertinencia. Y te agrego algo más para apuntalarte tu afirmación. No solo que durante esos años fue la mano derecha, sino que lo convalida como jefe dentro de la policía, encargado del control de todo el narcotráfico en el sur de la provincia, ya teniendo reproches penales. Claro. O sea, no había duda de que él sabía que estaba más sucio que una papa. Sí. Bueno, que después le confirman la condena. Puyaro, ministro de Seguridad, no podía desconocer lo que Drueta... Pero si había un fiscal, el fiscal Lago,
que lo volvieron loco, casi Lo amenazaron de lo muerte. amenazaron de muerte a su familia, a él. Yo tuve una larguísima reunión con él contándome la desgracia que había ¿Lo padecido. conociste a Drueta vos? No, no, porque cuando yo ya llego ya estaba sucio, ya estaba en el proceso federal. ¿Y a Dorota que le sueltan la mano? No, No. lo condena la justicia federal, no le No, soltaron pero, la mano nunca. pero pará, porque ahí No, es. nunca le soltaron la mano. De hecho, está simplemente va la libre. condena. Está Es condenado a 10 más, años y está libre. la condena es en marzo del año 2021 21. y a mí me acusan, entre otras cosas, de hacer espionaje porque conseguí, digamos, toda la información del juicio oral para difundirla, porque ahí estaban los audios de la estrecha relación Que él tenía con con Puyaro. Enrico y con Puyaro. Con el Enrico, que es senador, que se tomó licencia de senador y hoy es ministro. Y hoy es ministro. Quiero volver a tu era Perotti Sí. y saber qué fibra tocaste o qué empezaste a investigar para que empiece toda la difamación hacia tu persona, la filtración de los audios. ¿Qué pasó con Perotti? No. Perotti, cuando yo le explico todo esto, él me dice, estoy de acuerdo en llevar adelante una política al respecto. Y nosotros diseñamos, cuando yo acepto ser ministro, Ir a fondo Ir a fondo. contra todo. Claro, porque yo aparte venía del Ministerio Público de la Acusación, conocía muy bien los fiscales y las estructuras con las cuales se podía llevar adelante eso. O sea, él te convoca para ser ministro de Seguridad y te dice, vamos a fondo. A full, A fondo. al punto tal. Pero la prueba de eso es Pero que bueno, él por en la una asamblea, cuestión moral o porque él no podía gobernar con él toda no esta gente. podía, él decía, yo soy un outsider, no puedo, él desconfiaba mucho del Círculo Rojo santafesino, tenía una mirada crítica, menos del rosarino. Él tiene una cultura piamontesa, suiza, digamos, propia del oeste, de mucho laburo, de mucho sacrificio. Pero un hombre de la política importante de primer nivel de mucho Sí, tiempo. pero él no pertenecía a los dos grandes núcleos de poder de la provincia. Porque Santa Fe fue gobernada con el peronismo a través del círculo patricio santafesino, Ujú. ¿no? Eso hasta Reutemann. Con el socialismo, digamos, ya entra Rosario en el juego fuerte, digamos, a manejar la provincia. Y ahí se fueron dividiendo todo el poder político, el MPA, las policías, los negocios, la caracterización de la obra pública, dependiendo de la representación. Esto lo vi con claridad de adentro. Ahora, lo que sí es, él viene de afuera y él se sentía muy amenazado. Ustedes piensen que él llega y un mes antes le aprueban un presupuesto a espaldas de él, contra la voluntad del equipo técnico de él, por primera vez desde el año 83 en adelante. Vos tenías una legislatura que te había aprobado un presupuesto a espaldas del gobernador entrante, que es lo que siempre se había respetado en Santa Fe. Ya le mostraban los dientes. O sea, el problema no era ahí. Ahí estaba la alianza Lifshitz-Traferri, que era el jefe político y socio del Frente Progresista dentro de la Cámara de Diputados. Ahí le mostró los dientes. Yo estaba ahí, yo conversaba con Perotti. Y después la ley de emergencia. No le dan la ley de emergencia de manera inmediata y recién se la dan con el coronavirus, porque era inevitable. Le limpian todo. O sea, era imposible gobernar bajo esa. Entonces, ya antes, nosotros sabíamos que esto era así, era un núcleo. Él no tenía cuadros políticos. Fíjate que fue echar mano a dirigentes y a ministros que hacía 10, 15 años que estaban fuera de la política santafesina. Es decir, realmente, cuando yo fui a las primeras reuniones de gabinete, debo confesar, yo decía, veía un gabinete que no estaba a la altura de las cosas que teníamos que estar discutiendo, en términos generales. Entonces yo en un momento dejé de estar en el gabinete y dije, mira, Omar, vamos a tener esta relación vos y yo. Él acepta esa agenda y acepta la agenda de la reforma. Después no le dio pelota. Después la desestimó porque yo dije, con esta policía no se puede ir a ningún lado, hay que ordenar esto, hay que fortalecer las investigaciones. Yo inyectaba muchos fondos reservados, que los manejaba yo, y hay un decreto que me dio esa atribución, los manejaba yo en las investigaciones estas. Porque estas investigaciones son caras. Todas las investigaciones que hicimos, que surgieron, tanto cuando estaba en el organismo de investigaciones, que las financió Puyaro, porque me pasaba a mí fondos reservados, no de la escala que yo después financié como ministro, pero él nos financió gran parte de esos fondos de la actividad del organismo, y está bien, si para eso estaban, digamos, entonces lo derivaba, pero también yo hice lo mismo cuando fui ministro, pues estas investigaciones llevan mucho tiempo, mucho dinero, mucho costo. Esto no es investigar un robo de gallina. Esto es alguna base de datos, clearing informativo, trabajos de calle, confirmar, digamos, la información que se maneja ahí adentro, afuera. Todo esto bajo dominio fiscal. Entonces, cuando se empezó a ver todo esto, Perotti siempre me dijo, dale para adelante. Es más, cuando
termina preso Serjal y termina preso Ponce Asad. Ujú. Una persona honorable, Ponce Asad, porque el tipo dice, yo la hice, lo reconozco, hace un escrito Ponce Asad diciendo, perdónenme, pero el jefe de todo esto es Traferri. Y los fiscales me lo traen al ministerio, a mí, a mostrarme, ¿a qué? A pedirme apoyo político. ¿Avanzamos con Pero esto o no avanzamos con ahí esto? hay No me un- pedían autorización, me decían, che, tenemos que avanzar con esto. Ahora, si avanzamos con esto, ¿tenemos apoyo del Claro. gobierno o no tenemos apoyo del ¿Ustedes gobierno? me Ahí van hay a proteger o ¿Me no? van a proteger o no? Claro, fue así, Amalia. Hay un caso ahí que es, digamos, el que enciende la mecha, que es cuando lo matan a este empleado del Banco Nación en el casino. En el casino, enero del 2020. Ni un mes tenía yo. Eso fue creo que el 7 de enero del 2020. Ahí se empieza a investigar el homicidio. Fíjate, las grandes investigaciones de grandes estructuras criminales en Rosario siempre empiezan Empiezan por un con homicidio. coincidencia. Ah, mira. El vínculo entre los hechos de sangre y las estructuras de poder es inmediato. No ocurre en ningún otro lugar, ¿eh? En ningún otro lugar. Es solamente en Rosario. Entonces, investigamos eso y vimos todo un sistema de extorsión. Los tipos que fueron a Gatilla, en realidad no fueron a matar al tipo ni a matar a nadie. Claro, el Fueron tipo a tirarle el tiro. estaba de casualidad y Sí. cayó de Es casualidad, no más, tenía nada los que ver. gatilleros en el medio tenían una arboleda. Claro, o O sea, sea, tiraron ahí murió porque porque fueron a- estaba justo ahí Estaban parado. extorsionándolo, dame más plata, mirá Al lo del que le puedo casino. hacer. Ah, claro, entonces, esa misma noche me llaman a mí, siendo ministro, del organismo de investigaciones, no está mal. Y me dicen, mire, ministro, que tenemos una escucha de otra investigación que da cuenta que evidentemente acá está, ya venía por el tema de extorsiones, estaba siendo investigado Cachete y todo el grupo Los monos. del Guille Cantero. Sí, el Guille. Básicamente, él se había abierto a la industria, digamos, de las extorsiones. Entonces, cuando me traen eso, si los fiscales estaban al tanto de todo, le digo, tiremos esta soga, y ahí terminamos, digamos, con el grupo del Guille Cantero que hacía extorsiones. El problema es que en el medio de las investigaciones, las interceptaciones de teléfono y demás, descubrimos que tenían protección de estos fiscales. Aparece Serjal, aparece Ponce Asad, si le aparecen estos fiscales. Y la verdad que Chamapitre y Ederi dijeron, acá no hay impunidad, vamos para adelante. Pero además tenían un gobierno que le decía, maestro, vamos para adelante. Y Porque vos no decime una podés. cosa, si en ese apoyo del gobierno, del Poder Ejecutivo, No básicamente, iban a hacer no eso. se podrían haber hecho. Fíjate qué hace ahora Chapapietra. Nada. Si nosotros nos fuimos, se cayeron todas las investigaciones. Y Ederi está cuidando accidentes de tránsito. Lo cancelaron, para decirlo de alguna manera. Es decir, claramente el empuje era el poder político, era nuestro empuje. ¿Por qué? Por la protección político-institucional. Yo tenía un micrófono, una persona con Pero prestigio, yo lo que te digo, hablaba. ese homicidio después deriva en que Cae preso Serjal y Goiz. Nosotros sabíamos los vínculos estrechos de Serjal, digamos, con lo que era Traferri y compañía. Y el Hasta juego que ilegal. confiesan eso, y en el juego ilegal, en toda esa trama de investigación, lo que se comprueba es Peiti, cuando empieza a declarar y dice, mire, yo ponía plata, pero ponía plata para todos lados. Le puse plata acá, a este sector del peronismo, a Traferri y compañía, pero también le ponía a Corbellini. De hecho, la causa que me arman a mí en el sur, me la también arman. dijo que le puso a Perotti, Él dijo que se la... que se la dio a Traferri para Claro, que Traferri se la daba a Perotti. Ahí hay un elemento importante, porque yo también estaba atento a esas cosas, era el ministro de la persona que era para que le den el juego online. Y la verdad es que Perotti el juego online no se lo dio a ellos, fue por el lado de lotería, con lo cual, yo no sé. Eso es un elemento importante, porque si vos me decís, yo digo eso y después termina el juego online en mano de Peiti, yo te digo, bueno, evidentemente ahí hay algo cierto, me cierran las cosas. Y puntualmente, Pero Corbellini, ¿qué- que era la mano derecha de Puyaro, sí. Peiti dice, me arma la causa a mí del sur, la primera que antecede a esta, me la armó. Y me la armó porque me pedían tanta cantidad de plata que yo en un momento le dije, pará, loco, aflojen un poquito, y entonces me arma esa causa con Matías Merlo en el sur. Y yo estoy pagando por eso, pero Corbellini era uno de los grandes recaudadores. Ahora, nosotros, los fiscales, siguieron la línea Traferri y no siguieron la línea Corbellini. ¿Por qué? Por la relación estrecha con Puyaro. No hay ninguna otra razón técnica, a mi modo de ver, que no sea, digamos, esta cuestión. Y Porque cuando tendrías que haber tirado de la soga de Corbellini. O sea que esto fue el comienzo de que Perotti te empieza a soltar la mano, porque te empezó a soltar la mano. No. Esto fue 2020, Amalia, y eso pasó después. Vos fíjate que Perotti, hasta marzo del 2020, Sí. él sigue sosteniendo, vengo a cortar el vínculo con el crimen. De ¿Y hecho, qué pasó?
¿Qué mucho crees, rum, qué rum crees en vos el que le pasó a gabinete, Perotti? sacalo a Saín, arreglemos con la banda, sentémonos contra ¿De Ferri, los son los propios o compañeros, de los todo, otros? todo el gabinete, casi todo, menos Marco Corres, que decía vamos a fondo con esto. Esta es la verdad. Todo el gabinete O sea, ¿viste? por una Vos cuestión, pensás que Rodenas estaba del otro lado, era la vicegobernadora. Claro. O sea, Que incluso en ese momento ellos se pelearon y dicen que no se hablaban no, durante mucho olvídate, eso tiempo, te lo puedo asegurar. De hecho, dejamos de tener reunión de gabinete porque se porque odiaban. no se podía convocar a ella, digamos, para que no se ventilen las cosas que se conversaban. o sea, vos decís que por una cuestión meramente, digamos, Perotti política o un hasta día, psicológica de Perotti, él da marcha atrás con esta decisión de ir en contra de la mafia. yo creo que es una combinación de cosas. Cuando yo le doblo la mano al Cacu, que era el presidente de la Comisión de Seguridad, le digo, che, interpelame. Y él me dice, sí, venga, pero a la comisión. No, a la comisión no. A la Cámara y con la prensa adentro. Perotti me llama y me dice, che, al final les doblaste la muñeca, pero no vayas. Y yo digo, ¿por qué no quiere que vaya? Se acaba el chamullo, o sea, nos mataban. Aparte yo tenía muchas diferencias con Perotti porque los medios que tenían alto nivel de pauta del gobierno, a mí me mataban y al resto de los ministros los elogiaban. Entonces le digo, che, flaco, vos mandas a pagar para que me Para que lastren a ensucien. mí. Yo empecé a notar algo muy pueblerino. Che, y si a este le va bien, a ver, si estamos construyendo un tipo Vos decís que en la, Perotti tenía celos de que vos Perotti crezcas desconfiaba de políticamente. su sombra. A la mañana Perotti se levantaba, se miraba al espejo y decía, este que está acá ¿Vos no delante ves mío, entonces un lo arreglo? voy a cagar porque me quiere cagar a mí. Y a Escuchame, él. Marcelo, ¿vos no ves un arreglo entonces entre Perotti y No, Puyar? Y sin embargo, después Perotti mete uno de sus hombres en la no, lo Corte Suprema. detestaba profundamente. Estaba obsesionado con Puyaro. Mira. Pero Como no ¿y contra por Ferri. qué? Obsesionado con Puyaro. Pero ¿por qué ahora Perotti sentado como diputado enfrente mío Es le va... empleado de Puyaro. Ah, ok, eso voy. Ah, Hoy es pasó de empleado. odiarlo a ser empleado. Cambió. A ver, Pero ¿qué primero, pasó en el medio para cambiar? primero tiene 5 diputados, el ex gobernador. Es una elección de Pésima. Morondanga, Sí, pésima, un tipo que gobernó, digamos, la provincia de Santa Fe, con lo sí. cual el nivel de deterioro y de evaluación política de Perotti es tremendo. No es el Perotti fortalecido que había ganado la elección. Por primera vez había retornado el El peronismo. peronismo en la provincia. Ese es un Perotti muy debilitado. O sea, Devaluado. devaluado. Y segundo, a mí siempre me hizo pensar, lo deben tener con algo para subordinarlo tanto. Hay pagos también, ¿no? Tiene un miembro de la corte Miembro adentro. de la Corte y todos los fiscales que entraron ahora son todos gente que Y propuso Perotti, ¿o no? algunos, por supuesto, porque no tiene mucho juego Perotti. Perotti no tenía juego institucional en estas áreas. Con lo cual, viste, vos decís, no es. Puyaro invirtió en la relación cuando era ministro con el MPA, construyó poder. Puyaro es para decirlo en los términos míos, es el gobernador más peronista de los últimos años en el manejo del poder. Perotti fue un radical, ¿Qué, pero no qué en el rol tuvo sentido, Puyaro? no lo digo agresivamente, digo en el sentido de, viste, una persona que sí, pero Sí, no, sí. pero De voy, hecho, pero no Perotti era voy. radical. Era Por para eso, cámara. viste, una No, cosa. ¿qué rol le ves vos a Puyaro en este armado, digamos, que se fue dando en la provincia, esta confluencia entre la política, la policía, sobre todo, y un sector de la justicia? Y Es el algunos. nicho que le dejó Lipschitz. ¿Se lo dejó Lipschitz lo Lipchi puso. o venía armado de antes? No, Lipschitz O no. sea, ¿es Puyaro el responsable del Sí, armado? sí, 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 porque Lipschitz era muy crítico de Bonfatti. Mm. Cuando lo lleva al Ministerio de Seguridad, le dice, bueno, hacete cargo de esto. Si va bien, bien, y si no, no. Es el nicho que le dejó. Y es el nicho que él utilizó para poder construir su carrera política. El que le tocó. Punto. Sí. Si le daban, Todos los policías, los jefes de policía que vos nombrabas lo antes, los nombró construyó, todo Puyaro. excepto Drueta, que tenía un vínculo previo siendo diputado, el resto lo fue construyendo como ministro. Y Y armó un terminaron todos condenados o presos. todos Y, afuera, todos sospechados de corrupto, y son todos los que volvieron ¿Y con él cómo cuando fue Puyaro cómo gobernador. se lava, digamos, las manos Puyaro? ¿Cómo te parece que logró él Porque liberarse? inyecta fortuna de dinero en los medios, Ok. tiene un acolchonamiento lo mediático que sabemos ustedes eso. lo padecen Sí, como sí, sí. dirigente político del lugar. ¿Y qué rol? Pero yo creo, acá hay un tema que me parece que es importante, es el lugar que le dejaron a Puyaro, y Puyaro construyó poder desde ahí. Él un día me dijo a mí, mira Marcelo, cuando yo era diputado y me empecé a dedicar a estos temas que me pidió Lipschitz que me dedicara como diputado, Sí. yo aparecía en la página 47 de los diarios. Desde que soy ministro aparezco en la página 3 y todos los días. Es eso. Entendió perfectamente bien de qué se trataba el tema. Y yo creo que después hubo enmantecamiento
digamos, y lo aprovechó. No, pero yo ahí vuelvo, perdóname, Sí. Amalia, porque me quedé con algo que te quería preguntar. Todo este aparato deriva de alguna manera de protección a las bandas y el narcotráfico y un crecimiento del narcotráfico. Ahora lo que yo veo, vos a lo mejor me lo podés corregir o no, es que en cierto momento se demuestra cómo la policía y la política se apropian del negocio. Porque mientras todos los policías de San Lorenzo, todo lo que vos nombrabas, terminan condenados por proteger al narcotráfico, por cobrar coima, en el caso de Drueta, lo condenan por encabezar una banda que Totalmente. tenía sus propios vendedores, traían la droga, era un Sí. cártel narco. Sí. Y es la mano derecha Sí. del ministro, hoy gobernador. Totalmente. Entonces me parece que hay un Y cambio cuando de rol. Lago lo apuntó con esto, ya lo Lo sale- apuntaba con este tipo de responsabilidades. Pero entonces me Y parece que la hay un política cambio lo de rol. protegió. El gobierno de Bonfatti viajó medio gabinete al sur a matarlo a Lago, político institucionalmente. Lo Sí, sí. sacaron de pista. Este por Galassi y el Sí, otro, sí, ¿cómo los era? dos. ¿Qué Lewis. pasó con la computadora de Medina? Que tan... Bueno, evidentemente ahí había un estrecho vínculo, muy, muy bien denunciado por el concejal, digamos, de Rosario, López Molina. Por Roy. Roy, sin lugar a dudas, porque había una estrecha vinculación de dinero que tenía todo el olor de que era dinero narco en la habilitación de Esperanto. Boliche, Esperanto y compañía. Entonces, ahí tenía una estrecha vinculación entre este tipo y el socialismo, y entonces había que evitar Eso la era Bonfatti. que en el gatilleo, claro, claro. por O sea, eso- que venía de antes de Puyaro. Sí, por supuesto. El dinero. El dinero. Marcelo, ¿qué rol tiene el hermano de Puyaro en todo esto? ¿Cuál de ellos? El- Hay uno que trabajaba con él en el ministerio, que es una persona de poca calidad intelectual, digamos. Ujú. No juega ningún rol, es el hermano que está ahí al lado. Porque muchos te dicen que... El mayor sí. manejaba una empresa, una imprenta Sí. familiar, me lo ha contado el propio Maximiliano, digamos, que era algo... Pero es una imprenta proveedora del Estado. Bueno, al principio no, era algo menor y era algo muy vinculado a la acción política de él, de menor escala, y después fue creciendo muy importante. En una de las grandes investigaciones que nosotros llevamos adelante, que yo creo que es lo que ha impulsado a él a estimular todo el avance contra nosotros. Estamos hablando eso. de Damián Puyaro, Sí, Damián Puyaro. el que es candidato a concejal. Sí, sí, exactamente. Damián Puyaro, en una de las investigaciones grandes, Ujú. donde se investiga todo lo que es malversación de fondos y hechos de corrupción en la ejecución del presupuesto de la Unidad Regional 2 de Rosario entre el periodo 2017-2018, de una denuncia del que era el logístico de ese lugar, que le meten una bomba en el año 2019. ¿Qué sería un policía que Un es policía, el encargado? Güemes, el encargado Güemes. de la finanza de la Unidad Regional 2. Le meten 2 bombas en la casa. Vivía en Las Flores. Vivía ahí, era vecino del barrio. Estaban los Sí, monos, sí, sí, era, sí, sí. era del barrio. Le meten 2 caños, lo amedrentan, 2 bombas caseras. lo Eso salió en el amedrentan. diario, me acuerdo. Cuando yo leo el diario en el organismo de investigaciones, ya estando en el organismo, lo llamo a él y le digo, ¿leíste el diario? Che, sí, vamos a verlo al tipo este. A Y lo tra- Güemes. a Güemes. Y ahí Güemes nos cuenta todo. Y le tomamos testimonio y allanamos la Unidad Regional 2. Con el fiscal. Con... Pero ¿qué es lo que... Y nos para- llevamos a ver, 40 cajas. para la gente, ¿qué es lo que le cuenta? Todo, cómo se robaba el dinero, particularmente durante la gestión de que era el jefe de la Unidad Regional 2, que era el comisario Villanúa. Que después de esta gestión en la Unidad Regional 2, lo lleva a Puyaro como jefe de... Puyaro y Lipsi, como jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, en los últimos 2 años. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la investigación en el organismo de investigaciones y en el ministerio, los 2 equipos conjuntos, Sí. ¿conjuntos por qué? Porque una pata la investigaba asuntos internos, que dependía de mí, el grupo de la subsecretaría de investigación, que dependía de Álvarez, de Pablo Álvarez, digamos, y el organismo de investigaciones. Todo esto, empezamos a ver que había un nivel de choreo tremendo. En Lo la jefatura de Rosario. Jefatura de Rosario, 2017-2018. Tremendo. Con el tema de jardinería. Ustedes dirán, pero sí, viste, como es grande la unidad regional, no tenés idea la cantidad de plata. Se ve que tenía una jardinería. Era el jardín botánico de Palermo en la unidad regional 2. ¿Era lindo por lo menos el jardín? Nafta, auto. No, si vos entrabas a ir una posilga, eso. Era choreo.
naftas, autos, comprobamos todo, esa investigación estaba avanzada. Yo tengo todos los documentos del organismo de investigaciones para hacer las imputaciones. Ahí estaba Sancocha comprometido en todo el tema taller, arreglos de vehículos. Miren, si a ustedes los escandalizó lo que se ventiló hace un mes Con la nafta. con el tema de la nafta, esto, el día que lo conozcan, porque yo lo voy a dar a conocer todo, es escandaloso. Habría que preguntarle a los fiscales qué pasó con esto. Pero yo escuché una nota que te hicieron que me llamó mucho la atención y de hecho empecé a seguir el tema, que vos dijiste que Puyaro era el jefe de toda esta corrupción. Dos cosas Esto me pasó llamaron la con su atención. ministerio. Dos cosas. Que Puyaro era el jefe de todo esto en Rosario, de la policía en Rosario y toda esta corrupción. Y después, que te voy a pedir después que nos hable de eso, que Cococcioni era el jefe Bueno, ese es el otro de tema. la mafia. Ese es Que el eso otro me tema. gustaría hablarlo después. Pero esto en Rosario, ¿qué tiene que ver el hermano de Puyaro? Bueno, en esa todo investigación surge, filote de costado, que uno de los proveedores más importantes de la unidad regional era la empresa Del hermano de Printing Puyaro. SRL, del hermano de Puyaro. O sea, el hermano de Puyaro le proveía al Estado y ustedes descubren que proveía para cosas que se choreaban la guita, básicamente. Si se hubiera profundizado Además, la investigación, El hermano Amalia, de Puyaro, ¿cómo le va a proveer al Estado siendo el ministro de Seguridad? por Es supuesto, todo un pero escándalo. entonces nosotros investigamos a la empresa. Pero por orden del fiscal. Entonces los que van a tener que dar cuenta de por qué Sí, estaba sí, en la fiscales. mira esta empresa es Chapapitra y Ederi, no yo. ¿Pero y por eso le pusieron una bomba al policía? Sí. O sea, le ponen una bomba Bueno, al por policía. todo eso, no por esta empresa en particular. Digamos, a partir de esto que yo te cuento del año 2019, empezamos la investigación en el organismo. Yo le doy mucha vigorización a esa investigación siendo ministro. Porque le pongo plata, porque se ponen los equipos, porque yo era el que... La investigación la hacían los fiscales. Los fiscales ordenaban la diligencia, pero los análisis criminal, los análisis de inteligencia económica de toda esta trama, los hacían los chicos y las chicas del organismo de investigación que yo formé. Algunos tenían buena formación en investigación patrimonial, investigación Sí. registral, investigación de flujos financieros. Los informes están en los legajos fiscales. ¿Están? Yo creo que sí, si no están va a ser escandaloso porque yo voy a mostrar todo lo que yo tengo y si no están tendrán ¿Y cómo hay los forma fiscales de que saber dar- si están o no? los ¿Cómo fiscales podemos hacer nosotros, ponele, para tienen conocer que pedir esos informes. Yo les doy los QUIG, la identificación de los QUIG, que nosotros los queremos aportar como prueba de nuestra causa por la que estamos imputados, porque esto es inteligencia. No, esto no es inteligencia, esto es investigación. Marcelo, Y tenemos que citar a los fiscales. Ustedes podrían citar a los fiscales, decir, miren, este QUIG usted lo investigó, sí, ¿qué pasó con esto? ¿Dónde está? Porque cuando yo me fui a la provincia, todo esto se cayó. Yo tengo 1000 defectos, pero era el tipo que empujaba. O sea, sus todas las cosas. investigaciones que vos Todas. venías haciendo se cayeron. Se O se cayeron todas. archivaron, o se guardaron, o están ahí No lo durmiendo sé, la Amalia, siesta. porque yo ya no estaba para decirte, las dejaron morir, las archivaron. La del servicio penitenciario que comprometía a Cococcioni, Sí. esto fue muy sencillo. Yo era ministro y en marzo se produce un amotinamiento. Eso, a ver, le contamos a la gente que Cococcioni es hoy el ministro ministro de de Seguridad de la provincia de Santa de Fe provincia. y en ese momento era, Secretario de Asuntos Penitenciarios. contame De de Puyaro, Cococcioni. porque Puyaro manejaba el servicio Sí, penitenciario. contame del señor Cococcioni. Linda En marzo la del cara de 2020. Cococcioni. Pongan una foto de Cococcioni así la gente lo ve, por favor. En marzo del 2020 se produce el amotinamiento, se levanta El motín. a los 2 días de declararse la pandemia. Fue el Sí, 22 me de acuerdo, marzo. sí, sí. El motín en Coronda. En Coronda. Yo estaba en Buenos Aires, los fines de semana yo salía y me venía a Buenos Aires y recibo la información, lo llamo al gobernador y le digo, Omar, no es mi área. Yo no manejaba el servicio penitenciario, lo manejaba Borgonovo, que era el ministro, digamos, de Gobierno y Sí. Justicia. Y digo, pero esto, ¿sabes qué? Empieza así, si no lo paramos a tiempo, esto termina en un quilombo que te puede costar la gobernación. ¿De acuerdo? Parémoslo. Dice, dame una mano, Marcelo, yo voy. Algo risueño, porque digo, tienen que ver todo. Cuando yo estoy trasladándome a Coronda, el grupo de operaciones especiales lo cito y nos encontramos en la ruta, en la autopista Rosario, lo llamo al fiscal regional de Santa Fe, que era el doctor Arietti. Le digo, Carlos, escuchame una cosa, ¿quién es el fiscal a cargo de esto? Y me dice algo que es espantoso institucionalmente. Me dice, ningún fiscal, están en flagrancia. Yo digo, ¿dónde estudiaste Derecho Penal vos? Yo no soy abogado, yo soy doctor en Sociología. ¿Dónde estudiaste? Pero tengo alguna formación en Derecho Penal, porque aparte manejé estas cosas. ¿Dónde estudiaste Derecho Penal vos, hermano?
¿Cómo que esto es flagrancia? Me dice, es un delito en curso y el delito en curso es flagrancia. O sea que vos tenés un secuestro extorsivo de 6 meses y es flagrancia durante 6 meses. No leíste bien el precepto de la flagrancia. La flagrancia es delito en curso que es sorprendido. La sorpresa te da una temporalidad de horas o de instantes. Hay evaluación. Hace 8 horas que está tomado el presidio. ¿De qué flagrancia me hablas, hermano? Se abrían a un costado. Hago un paréntesis. A la semana siguiente me junto con Branicic, la actual fiscal general, que era la auditora de control de los fiscales, Sí. y el secretario general, digamos, Sánchez, Andrés Sánchez, Juan Andrés Sánchez, el secretario general del MPA, y le digo, ¿sabes lo que me dijo Arietti del concepto de flagrancia? Me dijo que estaba en flagrancia. Digo, si vos tenés un secuestro extorsivo, parte tipo de flagrancia por los 15 días que dura el secuestro, esto es un desastre. Me dice, no, tienes razón, me dicen los dos. Dije, nada, listo, está, acá se murió el derecho penal. ¿Y Cocochoni qué pito tocaba en todo esto? Cuando empezamos, yo me encargo el tema a la 1 de la mañana. Después tomaron todo, cayó Sí. todos las flores, 6.000 Sí, adentro, sí, todos sí, los sí, pabellones. sí, sí. A ver, yo entro con el grupo Operaciones Especiales, no quería entrar nada. Nadie quería saber. Entro. ¿Vos viste alguna foto o algo mía? No, No. porque yo no soy comisario. Lo que pasa es que entro porque entro en medio de la balacera, ¿eh? ¿Por qué entro? Porque digo, esto acá van a hacer una masacre, esto termina en una situación escandalosa, en comunicación con el gobernador. Ahí estaba el ministro Borgonovo, no estaba en Uruguay, creo. Una vergüenza. O sea, yo estaba resolviendo el área de otro ministerio, pero yo era un tipo del gobierno, de verdad. Entramos, lo resolvemos. Cuando empezamos a ver A todo investigar. esto, a investigar la cosa, yo veo que hay un embate del ministro Borgonovo, pero del secretario nuestro, de nuestro gobierno, contra el que era el director del servicio penitenciario. Cocochoni. No, ya había pasado, Ok. era nuestro gobierno. Y me dicen, che, mira, acá la rosca me dice que hay contra todo esto, es la rosca penitenciaria que fogoneó, me dicen a mí, que fogoneó este levantamiento, que es la gente que manejaba Cocochoni, que sigue manejando el servicio penitenciario. O sea, ese levantamiento fue Sí, manejado. comentario, yo nunca lo tenía, dije. no Es la tenías primera vez que prueba lo de cuento. eso. Es la Pero le digo, hagan la denuncia. Hagan la denuncia, porque todo acá en esta provincia es comentario. Sí, pero nadie Hagamos denuncia. comentario. Sí. Maestro, me hace la denuncia. Yo te doy garantía de protección y de que aparte voy a ir a fondo me voy a sentar con los fiscales, vamos a ir a fondo con todo eso. Hacen la denuncia a los penitenciarios. Bien. Y ahí empezamos a investigar, con el organismo de investigaciones. Yo después me pierdo de esa investigación porque la financio, pero no estoy encima de la investigación como ministro. La hizo el organismo de investigaciones. Y ahí se comprueba una trama tremenda que comprometía al que era el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de nuestro gobierno, Héctor Acuña, alias Pirucho. ¿Y que era el diputado? Exacto. ¿El de la comisión Acuña? Sí, exacto. Pero en esta investigación ustedes descubren o tienen un video o foto. Entonces ahora me dicen que yo los caminaba, los investigaba, los espiaba. Había orden judicial. Sí, Acuña fue investigado. Acuña fue seguido. Acuña fue escuchado por orden judicial. Claro. ¿Y Cocochoni? Lo que pasa es ¿Qué que ahí descubren? aparecen fotos, las relaciones, la ¿Pero qué estrecha. fotos? Y fotos de Cocochoni encanta, en la ¿verdad? época, el aporte que nos dan estos denunciantes y la investigación da cuenta de un entramado de corrupción muy grande de los jefes penitenciarios que después retomaron el control durante nuestro gobierno del servicio penitenciario cuando lo tumban a los anteriores y que era el grupo Cocochoni. O sea, lo mismo que hizo O sea, Puyaro en Coco- la policía lo hizo Cocochoni en el servicio penitenciario, más o menos. Yo no tengo ninguna duda a partir de esto que estoy diciendo. Bien. Son ventanas que a mí se me abrieron, pero cuando yo vuelvo al organismo de investigaciones, cuando renuncio al ministerio y vuelvo en marzo del año 2021, tráeme ese expediente, que lo quiero ver en detalle. Y ahí vi todo eso. Y esto lo voy a contar con detalles, voy a mostrar las fotos, voy a mostrar las pruebas que se habían acumulado. Ahora, ¿qué hicieron los fiscales con esto cuando nosotros No nos fuimos a la sabemos. provincia? No lo sé. Bueno, se nos acabó el tiempo. No tengo una mirada crítica Sí. de los fiscales, perdón, ¿eh? Simplemente digo, los fiscales son lo que son. Vos necesitas darle Sí, mucho poder responden a un político. poder también que Tú también muchas tenés que veces están como... sustentarlo, porque yo te digo, Eder y Chavapieta están vivos porque Dios
era rosarino, porque... Bueno, Edri era el que salía a comprar pizza con chaleco antibala. Que lo Sí, recordás. sí, pero yo también me lo he cruzado en la calle de pechito y he tenido discusiones con él. A un tipo al que tengo un cariño y un aprecio tremendo. Yo me hice muy amigo de los dos, porque convivíamos ¿Cómo en estas solucionarías todo cosas. esto vos? No, yo haría una comisión que investigara esto y un pacto político básico donde se diga delito y crimen, no. Pero si Esto está para metida mí, el 80% de la y bueno, yo política, pensé ¿cómo que Puyaro harías? iba a ser una mano impulite. Te digo sinceramente. Puyaro. Y yo pensé que, viste, alguien de adentro que dice, bueno, se acabó, loco. Y aparte con el protagonismo de decir, bueno, fui yo y me quedo además en el gobierno. Yo imaginé eso. Me parece que el nivel de constreñimiento, de acuerdos y de trama que hay, me parece que impide que esto sea así. Se va reproduciendo. Y una sociedad adormecida, digámoslo políticamente. Una sociedad que vota esto, que no quiere escuchar malas noticias, que sabe que algo hay de Pero esto, no se involucra. pero digamos, después sacan personas críticas como ustedes el 10% de los votos. Entonces, también no tengamos una mirada encantadora tampoco. La gente también se tiene que comprometer con el voto. Bien. Yo no digo que se juegue la vida en la calle, pero con el voto también acompañar lo que son las investigaciones. Lo que hacen Bueno, a ver, de ustedes. hecho, Traferri lo duplicó al que salió segundo después de todas las causas y todas las sospechas sobre él. Nosotros tres somos tres tradiciones políticas diferentes. Tres Sí, orígenes completamente diferentes, pero tenemos un objetivo en común, que es ese. Punto. Tiene que ser así, no puede haber otra cosa. Esta mesa me parece que es un ejemplo de lo que tiene que ocurrir en Santa Fe a nivel político. Y también sentarnos entre todos y decir, de acá para adelante. Porque si empezamos a ir para atrás vamos a tener problemas de dificultad en un acuerdo institucional. Yo creía que la reforma constitucional iba a ser una suerte de puntapié inicial para esto. Lo que estoy viendo que está pasando en el proceso de reforma constitucional en Santa Fe, que están maniatando el poder político para una camarilla mafiosa que se está apropiando ya ahora constitucionalmente de los poderes públicos exactamente. santafesinos. Bien. Bueno, Marcelo y Eugenio, un placer esta charla. Y bueno, nada, Muchas gracias. suerte. Ahora tenés una causa que te hicieron Estamos esperando eso, estás en dos causas muy importantes de una licitación que no se hizo. Nosotros, si Vos hay... estás totalmente a derecho y dispuesto a presentar Absolutamente, todo para limpiar tu nombre. siempre. No, olvídate, Bien. yo de eso. Lo que pasa que tiene que avanzar esto, tenemos que ir a juicio o no, pero se tiene que resolver definitivamente. Nosotros a nivel técnico jurídico estamos recontraconfiados. El problema es que la cancha está inclinada. Bueno, Vamos a ver. tiembla Vamos a la, ver si los jueces tiembla se la animan. casta santafesina. Pero yo voy a contar todo porque es mi defensa, Sí, ya Amalia. lo Y sé, voy a es lo que mostrar. corresponde. Tengo que mostrar esto. Yo lo tengo que mostrar porque si no, lo que yo he dicho no tiene sustento. Yo voy a mostrar lo que tengo y lo que vi. Y voy a hacer desfilar a toda la gente que sabe de esto Te vamos a pedir un poco más de info después para que nos muestres todos esos documentos. Incluso a lo podemos mostrar nosotros también. a disposición, tanto mi abogado como yo. Bien. Ningún problema. Y también parte del equipo mío, porque acá hay gente inculpada, digamos que porque tenían que agrandar esto y armar una organización criminal de alguna manera que atendía el teléfono. Yo creo que la provincia de Santa Fe, para que te sientas mejor, gran parte de la población, y creo que la gran mayoría, te cree a vos y no le cree a esta casta política que nos miente todo el tiempo. Así que eso lo tenemos que de alguna manera visualizar. Bueno, chicos, Bueno, muchas gracias. no a vos, gracias y por Gracias, muchos Meli. programas más. Mucha suerte. Gracias. Espero que la suerte que no he Suerte en tenido esto que yo no Santa sabía Fe que arranca hoy. Sí. la tengas acá con esto. Gracias. Estoy seguro que sí. Bueno, Y gracias. cuenten conmigo, ambos, los aprecio mucho, los quiero, valoro mucho. No importa las diferencias que hemos tenido, Amalia. Yo no estoy mirando eso, porque si yo me detengo en eso, no podríamos tener esta conversación. Yo valoro mucho lo que vos has hecho Bueno, gracias. en este último tiempo. Y es esa valorización, digamos, a mí me hace estar acá. ¿Entendés? Entonces tenemos que mirar para... Eugenio lo mismo, él viene de una tradición distinta. Anoche conversábamos temas que estaban vinculados, que nos distancian, pero somos dos personas racionales. Eso no nos impide poder trabajar en conjunto en otras cosas. La política se hace verdad. entre los diferentes. Sobre todo porque hay mucha gente que está sufriendo esta situación y también confían en que nosotros podamos dar una mano y cambiar esto que está viviendo la provincia. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo Sin Pauta, escuchando todas las voces, todas.